Hermanos, me da mucho gusto poderles saludar, también en nombre de nuestro padre y pastor, Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino. Les saludamos desde la diócesis de Neiva, a todos nuestros feligreses, a todos nuestros hermanos en el ministerio sacerdotal, a toda la comunidad cristiana. Nos encontramos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario. Y en este tercer domingo del tiempo ordinario, al cumplirse los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, quien fue el que tradujo la Biblia al latín, y esta Biblia que se le llamó la Vulgata, precisamente porque era para el vulgo, era para el pueblo, para que se pudiera leer con mayor facilidad, el Papa Francisco, en el año 2019, al cumplirse en estos 1600 años de la muerte de San Jerónimo, nos regaló una carta apostólica con la cual quiso instituir el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de la palabra. Esta carta apostólica traduce: les abrió el entendimiento. En esta carta, el Papa Francisco ha hecho una gran motivación para que todos los cristianos nos adentremos en el libro sagrado y podamos encontrarnos allí con la persona de Jesucristo, y junto con él, pues encontrarnos desde luego con nuestro Padre Dios. Por eso hemos querido desde la Comisión Bíblica Diocesana hacer este pequeño video para llegar a ustedes y compartirles un pequeñito tema sobre las Sagradas Escrituras, sobre nuestras Sagradas Escrituras, para que nos motivemos a vivirla, a celebrarla, a contemplarla, a leerla, mejor dicho, a tener una intimidad con la Sagrada Escritura. Mire que es importante tener el libro, porque es que hemos empezado a usar mucho la tecnología. Está bien usar el celular cuando uno se va de viaje, cuando uno está fuera de casa, pero cuando usted va a orar y quiere leer la palabra de Dios, lo mejor es el libro. Tener un contacto con las Sagradas Escrituras nos hace mucho bien. Tratemos un poco también de no olvidar este paso íntimo con las Sagradas Escrituras en esta realidad, ¿no es cierto? Y que el celular para leer la palabra de Dios sea un instrumento cuando uno está de viaje o cuando uno está en el trabajo, cuando está en otros campos. Pero si usted va a un grupo pastoral de su parroquia, no se le olvide llevar su Biblia. Si usted va a hacer su oración en su casa con su familia, o usted solo, usted sola, no se le olvide utilizar la Biblia. Este libro es un instrumento con el que podemos encontrarnos con la persona de Jesucristo. Por eso es importante también a veces subrayar, escribir un mensaje, o le surge una oración sencilla, la puede escribir. No, ¿cómo voy a rayar la Biblia? Sí se puede, no hay problema. Este es un instrumento, le llamamos palabra de Dios, es al contenido, no al libro como tal. El libro puede deteriorarse, dañarse, romperse, y a veces se pierde y se daña y no pasa nada, porque lo importante no es el libro por el libro, sino su contenido, ¿no? Así que es importante que tengamos ese contacto con el libro sagrado. Estos libros, recordemos que Biblia precisamente viene de biblios, significa muchos libros, casi como una biblioteca. Tenemos 73 libros aquí, en los cuales la Iglesia ha definido canónicamente y los ha aprobado para que ellos nos permitan encontrarnos con el verdadero Dios. Esto ha sido un proceso de aprobar estos libros. Todo en el año de 1438 precisamente se celebra el Concilio de Florencia, y en este concilio se define que las Sagradas Escrituras es inspiradas por Dios, o sea que Dios inspiró a los escritores, a los agiógrafos, para que pudieran plasmar allí lo que encontramos. En el año 1545, en el Concilio de Trento, se define que la Sagrada Escritura fue dictada por el Espíritu Santo, no solamente inspirada, sino que hay una fuerza de la presencia de Dios, del Espíritu, que la Iglesia define como esa ser dictada, ¿no? Fue dictada por el Espíritu Santo a los agiógrafos, a los escritores sagrados. En el año de 1869, en el Concilio Vaticano I, se definió, la Iglesia dice, frente a las Sagradas Escrituras, Dios es el autor primero de las Sagradas Escrituras. El segundo, pues,
el escritor, ¿no es cierto?, de cualquiera de los libros. Y en el año de 1962, en el Vaticano II, se dice, la Sagrada Escritura es inspirada, ya la palabra dictada que se utilizó en Trento, pues fue modificada en el Concilio Vaticano II por la palabra inspirada por el Espíritu Santo, su contenido es sobre el plan de salvación y debe ser interpretada. Mire que ya como la Iglesia nos va acompañando, nos va ayudando a entender cómo utilizar la Sagrada Escritura y cómo aprovecharla para nuestro crecimiento espiritual. Así que es importante quedarnos con esta última definición, que es la más reciente, en el año 1962 de Vaticano II, en la que nos dice que la Sagrada Escritura es inspirada del Espíritu Santo, tiene un contenido de salvación y debe ser interpretada. Esas tres cosas son importantes. Inspirada por el Espíritu Santo, tiene un contenido de salvación y tres, pues tiene que ser interpretada. No olvidemos que la Sagrada Escritura contiene ese proyecto de salvación. Podemos hablar de un libro histórico-salvífico. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro histórico-salvífico. Hay datos históricos, sí, pero no todo es histórico, pero esos datos históricos apuntan al plan de salvación. Y por eso hay cosas que no son históricas como tal, pero que precisamente sí nos hablan de ese plan de salvación. Por eso comprendemos que este libro es una gran ayuda para que nosotros crezcamos en la fe. Como uno de los puntos importantes dentro de leer la palabra de Dios es cómo leerla. Recuerden que no la podemos leer literalmente. No es que literalmente se lee y así es, y así pasó, y en este versículo, no. Nosotros debemos leerla interpretándola. Por eso es importante tener 7 puntos que creo yo que son valiosos. Les voy a regalar 7 puntos para una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios debe ser interpretada, no leída literalmente, porque a veces caemos en el fanatismo, a veces podemos caer en esa rigidez de que sí dice la palabra de Dios, pero ¿por qué no la interpretamos? ¿Por qué no miramos cómo entender esto que dice la palabra de Dios? Y con esa rigidez vamos condenando, vamos haciendo daño. Entonces, 7 puntos. Primero, para una verdadera interpretación. Primero, tener en cuenta el contenido. ¿Cuál es el contenido de la Sagrada Escritura? Cristo el Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es Cristo el contenido. ¿Sí? En el Antiguo Testamento es la promesa del Mesías, la promesa de Cristo. Y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa promesa. Cristo que se ha encarnado y Cristo en las comunidades primitivas cristianas desde su resurrección. Y segundo, en este mismo punto, la unidad. La unidad de la Biblia, ¿cuál es? De la Sagrada Escritura, el plan de salvación. El primer punto, tener en cuenta el contenido que es Cristo, siempre en la Biblia nos va a hablar de Cristo, y la unidad que es el plan de salvación. Lo que hace que todo el libro sagrado sea una sola cosa es que nos habla de cómo salvarnos, de cómo Dios quiere salvarnos. Segundo, hay que tener clara la tradición viva de la Iglesia. Nosotros no podemos como leer la palabra a nuestro antojo, sin tener en cuenta la tradición de la Iglesia, cómo la Iglesia ha vivido la fe. Recuerden que la fe del cristiano es como una mesa, el tablón es la fe. Las 4 patas es lo que sostiene esa fe. Y en la Iglesia Católica, 4 patas que sostiene la fe son: 1, la tradición de la Iglesia; 2, las Sagradas Escrituras; 3, el magisterio de la Iglesia; y 4, el dogma. Estas 4 patas sostienen nuestra fe. No podemos nosotros solo tener las Sagradas Escrituras, que es un error de algunos cristianos. No, solo lo que diga la palabra de Dios. Oiga, pero es que esa palabra de Dios nació después de una tradición. La tradición de la Iglesia primero fue oral, fue una experiencia. Luego fue que surgieron la palabra escrita. Y eso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y tampoco podemos sacar el magisterio. El magisterio es lo que ha cuidado a lo largo de estos años, de estos siglos, la fe de la Iglesia. Es el magisterio.
los concilios, discúlpenme, los concilios han surgido precisamente por la unión, por la colegialidad del magisterio. Entonces no podemos echar a la borda lo que el magisterio ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Y los dogmas, que son los que reafirman la tradición y las Sagradas Escrituras. Entonces la Iglesia define, dogmatiza, hace un dogma y ahí eso sostiene nuestra fe. Entonces el segundo punto para una interpretación de la palabra es la tradición de la Iglesia. No la podemos echar a la borda. 3. Iluminada por la fe. No podemos olvidar que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras, está siendo iluminada por la fe. No solamente iluminada para escribirse, sino también para interpretarse y leerse. Fidelidad a la tradición patrística, magisterial y teológica. Hay que ser fieles a la patrística. ¿Quién es la patrística? Se habla más o menos hasta el siglo IV por ahí de los padres de la Iglesia. Aquellos primeros obispos, papas, aquellos primeros sabios de la Iglesia que interpretaron la palabra, que la leyeron y que estuvieron más cerca de la fuente. A ellos tenemos que tenerle fidelidad. 2, el magisterio, que ya lo dije, y 3, la parte teológica, como la Iglesia ha estudiado la fe de la Iglesia, no solamente la Sagrada Escritura, sino toda la revelación. 5, tener en cuenta la exégesis. La exégesis, ¿qué es? El sentido de cómo se escribió, para qué se escribió, el significado del texto que tuvo para el autor, su lector y su oyente contemporáneo. Por ejemplo, cuando el evangelista Mateo escribió su evangelio, ¿en qué contexto se desarrolló? Por eso es importante mirar qué contexto había, qué comunidad le escribió, cómo era la fe, en fin, mirar la época, la cultura, el grupo social, eran pobres, eran ricos, a quienes le escribió. Por lo menos el de Lucas es un evangelio que va direccionado a la gente humilde, pobre. Siempre Lucas nos muestra un Jesús más cercano a la miseria, al dolor, al sufrimiento del hombre. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, que se escribe para la segunda generación del cristianismo, que está siendo perseguida. En fin, es importante mirar cada una. Pablo, sus diferentes cartas, el del Antiguo Testamento también, en qué momento histórico se escribió. Eso hace una buena exégesis. Quizás nosotros no somos exégetas. Por eso, una buena Biblia debe tener un buen pie de página, que esas son las exégesis que nos van ayudando, y también la hermenéutica, que es el siguiente paso. Es importante tener la exégesis. Y 6, la hermenéutica. La hermenéutica ya es el sentido del texto para el tiempo moderno. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? No lo leemos nosotros igual como lo leían hace un siglo o hace unos años atrás. Es diferente la sociedad, es diferente la cultura, es diferente la situación. No lo leemos los colombianos de la misma manera como lo leen los gringos, o como lo leen los alemanes, o como lo leen los japoneses, porque tenemos contextos diferentes, realidades diferentes. Entonces eso hace que la hermenéutica sea distinta. Y eso permite que el Evangelio sea vivo para cualquier ser humano en cualquier realidad, ¿no es cierto? Y último punto, 7, hay que ser humilde y orar. Hay que ser humilde. O sea, si yo voy a la Sagrada Escritura y no soy humilde, sino que la leo con soberbia, quizás con la soberbia de la ciencia, pues no voy a poder hacer que eso me enriquezca. 7 puntos, queridos hermanos, para hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Tener en cuenta el contenido que es Cristo y la unidad, que es el plan de salvación. Respetar la tradición viva de la Iglesia, iluminada por la fe, tanto para escribirse como para leerse. Fidelidad al magisterio, a la patrística, los padres de la Iglesia, a la teología que se ha hecho a lo largo de la historia. Hacer una buena exégesis, y si yo no sé hacer exégesis, ni soy exégeta, porque no sé griego antiguo, porque no sé latín, porque no conozco, pues voy a los verdaderos exégetas que tienen buenas Biblias, que hacen pie de páginas. Hacer una hermenéutica, es decir, ¿qué me dice en este contexto? Y por último, ser humilde y orar. Es importante ser humilde y orar. Concluyo, queridos hermanos, con esta pequeña catequesis. Concluyo con 2 frases de los papas Benedicto y Francisco. Es importante entender y volver a recalcar
que nosotros no somos seguidores de un libro. A nosotros no nos defiende el libro, sino que nosotros somos seguidores de una persona, de Jesucristo el Señor. Que antes del libro ya Jesucristo estaba presente en la realidad del mundo, porque Él es el eterno, ¿no? Es Dios, entonces no tiene principio ni fin. Antes del libro. Y dos frases de los papas nos ayudan. La primera de Benedicto XVI, que la escribió en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, precisamente después de hacer todo un sínodo para hablar sobre la palabra, el Papa escribe esta exhortación y dice lo siguiente, abro comillas. La palabra eterna que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre nacido de mujer. Cierro comillas. ¿Sí ve? La palabra eterna que se expresa en donde en la creación está la palabra. Dos, en el plan de salvación, esa palabra se ha encarnado en Cristo, dice el Papa. Y la segunda frase es del Papa Francisco. Mire lo que dice. La dijo a los miembros del pontificado de la Comisión Bíblica en el año 2003. Dice él, abro comillas, la palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. Por eso, el centro de nuestra fe no es solamente un libro, sino una historia de salvación. Y sobre todo, una persona, Jesucristo, la palabra de Dios que se hizo carne. Cierro comillas. Entendamos. ¿El libro es importante? Sí, pero para encontrarnos con una persona, Jesucristo. Cuidado, nos quedamos en el libro y no damos el paso a la palabra que es Jesucristo. Mañana, domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, vamos a celebrar el domingo de la palabra. Es decir, el domingo de Jesucristo el Señor. Y esta palabra va a iluminar toda nuestra vida cristiana. Por eso está el inicio del año también. Estamos empezando porque es Él el que ilumina todo el año. Y también en esta semana estamos celebrando la unidad de los cristianos, pidiendo por la unidad de los cristianos. El único que nos une, el único que nos hace un solo cuerpo es Jesucristo el Señor. Como lo dijo en la oración del Evangelio de Juan. Quiero que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es la oración sacerdotal. El Señor quiere la unidad. Si crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, es porque crecemos en el conocimiento de Jesucristo y crecemos en la unidad. Dios los bendiga. Un feliz domingo de la palabra.